El Señor les bendice, amados hermanos. Yo soy David Lugo de Ministerios de Regreso a Casa. Queremos darle gracias al Todopoderoso porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido mostrar estos materiales que Él nos ha dado. Y queremos recordarle lo que vimos en la enseñanza pasada. Vimos los orígenes de los enemigos del Creador. Acuérdese, todos esos antidioses, esos ángeles caídos, los espíritus de los gigantes que fueron destruidos. Recuerde que estamos viendo Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en las dimensiones celestes. Y hemos estado sacando a la luz desde dónde se originan estas potestades, desde dónde salen estos gobernadores, cómo es que tomaron esta alianza de Satanás con los seres de la oscuridad, con los ángeles caídos, con los espíritus de los gigantes, con los vampiros, con todo aquello que deriva de la oscuridad, y cómo gobernaron en el mundo antiguo, cómo lo pervirtieron de tal manera que el Creador decidió destruirlo. Realmente estaba todo lleno de oscuridad, y los hombres, la creación que Elohim había hecho, estaba siendo extinguida, aniquilada, mezclada, y ya no existía ¿cómo decirlo? Los genes originales que Él creó. Claro, solamente existía una rama de aquella humanidad que iba a permanecer fiel al Señor. Era la rama de Set, que terminó hasta Noé. Y esa rama fue la que empezó a guardarse exactamente de todas estas mezclas, y fue Noé el último que dice la palabra que sus genes eran perfectos, eran los genes originales que el Creador había hecho como con Adán y Eva. Por eso fue que fueron guardados, exactamente para que cuando iniciara el nuevo mundo, ese gen, esa raza que viene o proviene de Adán y de Eva, pudiera mantenerse nuevamente con la aparición de Noé, y en la aparición de Noé ya en la nueva repoblación de la tierra. Génesis 10 nos narra las genealogías de los hijos de Noé: Shem, Cam y Jafet. Entonces de aquí vemos que nacen o empiezan a nacer las nuevas culturas, las nuevas naciones, las nuevas ciudades, incluso los nuevos imperios, ya que Noé pudo ver todavía 350 años después de que fue el diluvio, pudo ver a sus generaciones, o al menos yo creo que a la mayoría de ellas. Pero aquí empieza a narrar el Génesis las tierras que se les fueron dadas a ellos, y la repartición de todas estas, para que ellos pudieran sojuzgar, ya que el Creador los había bendecido y les había dado nuevamente todo para que pudieran ellos gobernar la tierra que les estaban dando. Amén. Entonces tenemos que entender que a uno le dieron un continente, el continente africano; a otro el continente asiático; a otro el continente europeo. Entonces, pero nos queda un continente, queda el continente americano. El continente americano no se le dio a nadie. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de lo que era el mapa del mundo conocido en ese tiempo. Sí, recordemos que con Cristóbal Colón, bueno, es la ocasión en la que dicen que se descubrió América, cuando sabemos nosotros que supuestamente los vikingos ya habían atravesado por el estrecho de Bering para pasar hacia el continente americano, y habían empezado a poblarlo. Amén. Bueno, estas son cosas que dice la ciencia. La verdad es que no tenemos nada por cierto, pero ahorita vamos a analizar este continente. Pero recuerde lo que habíamos hablado: el Creador tiene una línea, pero estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas, estos principados, tienen la autoridad de gobernar la tierra, porque aún el poder no se les ha quitado. El Creador hizo un juicio a todas las criaturas que estaban viviendo en la tierra. Sí,
pero eso no quiere decir que se les haya quitado la autoridad o la potestad a estos seres que son los que se encargan de gobernar y de enjuiciar a los moradores de la tierra. Obviamente el Creador está por encima de todos ellos, por eso Él determinó el diluvio, para terminar con toda esa maldad. Pero la repoblación no solamente fue por Noé, eso es lo que nos muestra la palabra. De la línea del Creador, o sea, de la línea de la luz, fue Noé el que quedó, pero también viene la línea del lado oscuro. Recuerde siempre que ellos están gobernando hasta que el Mesías no aparezca y se les sea dado el trono, como dice en el libro de Daniel, que el juez se siente, que se abran los libros, que se enjuicie a todos aquellos muertos que se van a levantar cuando Él aparezca y se le dé el trono, ahora sí ya al Mesías Yeshua. Entonces, hasta ese tiempo, ellos están todavía ejerciendo ese dominio. Entonces, tenemos que entender esto. Ellos también mandaron hacer un arca. Esa arca aparece en la epopeya de Gilgamesh, ya casi al final, y también aparece en el Evangelio de los Vampiros, hablando, son dos libros que tienen muchísimos años de diferencia, pero hablan y narran de algunos asuntos similares. Entre esos se habla del vampiro Uznapishtim el lejano, que es el que metió a todos los seres oscuros que pudo, a todos los adivinos, agoreros, hechiceros, oro, plata, todo lo que pudo, criaturas oscuras. Él lo guardó, todo lo que pudo lo guardó. Y también hay otros libros que hablan de ya de nuestro continente, en donde dice que también llegaron gigantes en embarcaciones a nuestro continente, al continente americano. Entre esos está el Popol Vuh. Entonces tenemos que tener en cuenta tanta historia y tanta cultura que realmente habla de estos acontecimientos y corroboran las cosas como son. Recuerde, el Creador tiene la potestad máxima, pero no tenía el dominio del mundo. Ese estaba en potestad de todos estos seres. El libro de Tot, las tablillas Esmeralda, hablan que cuando la Atlántida fue destruida por el Creador, estos seres que alcanzaron a huir de ahí se pasaron exactamente al continente que estaba más cerca de ellos. Los científicos dicen que la Atlántida se ubicaba aquí por donde está el sur de nuestro país, Chiapas, Quintana Roo, Panamá. Estaba casi enfrente de lo que es esa tierra, estaba la Atlántida. Entonces estos seres, cuando fue destruida su ciudad o su continente, cuando fue hundido en el mar, ellos se pasaron al continente americano y ahí ellos empezaron nuevamente a mostrarse como dioses a las personas que otra vez iban empezando a poblar la tierra, pero en el continente americano. Recuerde usted que a Enoch lo dejaron en lo que conocemos como el viejo continente, y estas criaturas empezaron a gobernar acá. Ya recordará usted los dioses de los aztecas, los dioses de los mayas, los dioses de todas las culturas de Colombia, de Perú, de Argentina, de todos estos dioses que se manifestaron ahora al continente americano para pedir sacrificios, ofrendas de hijos quemados, corazones, pedían doncellas, pedían muchas cosas que nosotros ya sabemos que son corrupción delante de nuestro Creador. Entonces ellos empezaron a gobernar en ese continente, en lo que los hijos de Noé estaban gobernando en el viejo continente, vaya, lo que era Europa, Asia y África. Así fue como empezaron a crecer las culturas después del diluvio. Ok, vamos a ver Génesis 10:8. Dice: Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice como un Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Amén. Entonces, vamos a ver que la Biblia habla muy poco acerca de Nimrod, pero en realidad la historia de Nimrod es una historia muy grande. Sus comienzos son exactamente en Babel, Babilonia. Él fue el primer grande entre todas las naciones, o vaya, entre todos los hijos y descendientes de Noé. Fue él el primero que reinó en la tierra. El libro de Jacer,
que menciona el libro de Josué, nos narra un poco más ampliamente acerca de Nimrod y nos habla cómo Nimrod utilizaba las ropas que el Señor le dio a Adán y a Eva cuando lo sacó del paraíso, y dice en estos libros que Nimrod tenía una fuerza que no era la fuerza de un humano. Estas vestiduras le daban a él un poder extraordinario, una fuerza, una agilidad y todo. Por eso dice en la palabra que él era un gran cazador, y dice que no era un cazador por el Señor, sino era un cazador en contra del Señor, porque de acuerdo al poder que él obtuvo con estas prendas, la gente empezó a idolatrarlo. Todos los conocimientos que existieron antes del diluvio, la brujería, la idolatría, forjar armas, el zodiaco, todos estos conocimientos volvieron a salir a la luz junto con los gigantes, junto con los seres oscuros. Empezaron a manifestarse nuevamente y volvieron a tener adoración a aquellos dioses de antaño. ¿Por qué vemos esto? Vaya, Nimrod era como un sacerdote del dios Baal, que Baal es el dios del sol. Entonces, él le rendía culto a Baal. Él no adoraba al Todopoderoso, no adoraba al Eterno, sino que éste adoraba al dios Sol. Semiramis fue el nombre de la madre y esposa de Nimrod. Él mantenía una relación torcida con su madre de incesto, y ella nunca tuvo hijos de él, sino que cuando Nimrod murió, ella misma lo proclamó a él delante del pueblo como el dios Baal. Ella decía que el sacerdote de Nimrod se había convertido en el dios Baal, y obviamente ella tuvo un hijo que se llamaba Tamuz, y decía ella que su embarazo había sido porque el dios Baal había fijado sus rayos del sol sobre de ella y ella había quedado encinta. Ajá. Entonces de ahí salió Tamuz, y Tamuz nació el 25 de diciembre. Recuerde que ya hemos hablado de todo este culto pagano al dios Sol, de cómo el 25 de diciembre es el nacimiento de Tamuz, no de Jesús, no de nuestro Mesías Yahshua. No tiene nada que ver con él. En estas fiestas se armaban unas orgías, se daban regalos, celebraban, ponían el árbol de la Navidad o el árbol del Tule. Eso era en conmemoración de Tamuz. Recuerde también que el origen de las cruces no tiene nada que ver con el sacrificio del Señor. Al Señor nunca lo sacrificaron en una cruz. Los originales hablan de la estaca de ejecución o del madero de ejecución. Esa cruz que según usted ve ahí no es una cruz, es una T, es la T de Tamuz, y es 100% pagana. Recuerde que el origen de la Trinidad también comienza aquí, ya que Semiramis se convirtió cuando murió en la diosa Ishtar. Entonces Ishtar era la esposa del dios Baal, y Tamuz era el hijo de estos dos dioses, que se supone que Baal era el dios sol, Ishtar era la diosa madre o la reina del cielo, y Tamuz era el hijo de Dios. Por eso se lo transportaron los romanos a lo que son los evangelios y lo pusieron como Jesús. A Ishtar la representaban como la paloma, porque decían los sacerdotes que cuando ella murió subió al cielo en forma de paloma. Entonces es lo que nosotros conocemos como la representación del espíritu. Nimrod es el padre y Tamuz es el hijo. El libro de Génesis nos habla de cómo todos los hombres se pusieron de acuerdo en una cosa para hacer una construcción y poder hacer un edificio que pudiera llegar hasta el cielo, para llegar a donde estaba el Señor. Entonces, recuerde ahí que en la confusión de las lenguas, cuando el Señor se dio cuenta de que estos no iban a parar y les cambió el lenguaje, cada uno se fue a su lugar, o cada uno se fue a otro lugar a donde pudieran hablar libremente con todos aquellos que tenían su mismo lenguaje, y se llevaron esos cultos que ellos ya tenían desde Babilonia, y ahora sus dioses ya se conocían por otro nombre. Claro, ese nombre era dado según el lenguaje en donde que les haya tocado a ellos, en donde estaban
ubicados. Cuando la creencia en ellos se esparció de acuerdo a sus lenguas, en Babilonia se le conoció como Semiramis y Tamuz, en Egipto como Isis y su hijo Horus, en Grecia como Afrodita, en Éfeso Diana, diosa de la virginidad y la maternidad, en Roma la diosa Venus, en China la diosa Xingmo, en Roma antigua la diosa Fortuna e Hijo, en India son Devaki y Krishna, y en nuestro continente nos los presentaron como María y Jesús, pero sigue siendo el mismo culto a la diosa del cielo y al hijo de la diosa del cielo. Amén. Entonces, esto es viejísimo y todos ellos se ubican por una misma cosa. Todos tienen resplandores del sol, no una aureola. La Biblia no habla en ningún momento de ninguna aureola. Esa palabra ni siquiera existe en la Escritura. Entre tanto, el Todopoderoso ya había buscado a un hombre que tuviera fe, un hombre que fuera obediente, y llegamos a Génesis 12:1, exactamente al llamamiento de Abraham, y nos damos cuenta cómo el Señor emplea por primera vez lo que es el anuncio de las buenas nuevas a un hombre. Él le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven a una tierra buena que yo te daré. Eso es lo mismo que a nosotros se nos debería de anunciar como las buenas nuevas. Las buenas nuevas son que el Todopoderoso nos está llamando para cambiar nuestra vida, para que salgamos de esa casa de esclavitud que es la casa de nuestros padres, de nuestros parientes, y podamos ir a una tierra nueva, una tierra buena, a la cual Él nos va a introducir, que es exactamente cuál. Así es, amado hermano, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Israel, que es la promesa del Todopoderoso a las generaciones de Abraham. Génesis 12:7. Yahweh se le apareció a Abraham y dijo: a tu sera yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí a Yahweh, quien se le había aparecido a él. Tenemos que entender, amado hermano, que aquí vuelve otra vez a iniciar esa línea que el Todopoderoso guarda siempre. Siempre hay una línea que Él va a establecer para continuar con su propósito. De aquí va a empezar la simiente de Abraham, por la cual tiene que llegar el Mesías, y también tienen que llegar los juicios a todas esas entidades que están gobernando el planeta. Éxodo 7:4. Faraón no te escuchará, entonces yo pondré mis manos sobre Egipto y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Entonces cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque los hijos de Israel de entre ellos, los egipcios conocerán que yo soy Yahweh. Esta era la primer proclama del Todopoderoso mostrándose a una nación desconocida, haciendo evidente que su poder iba más allá de lo que ellos conocían con sus imágenes. Éxodo 12:12. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahweh. Recuerde usted que el último dios contra el que se ejecutó un juicio exactamente fue contra el primogénito de el faraón. El faraón era considerado el dios hombre. Entonces aún la tierra de Egipto le rendía culto a él como un dios y lo adoraban como un dios. Y fue al último que el Señor dejó para ejecutar sus juicios contra todos aquellos que gobernaban toda esa tierra. Éxodo 13:18. Más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf, y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto completamente armados. Moshe cogió los huesos de Joseph con él, porque Joseph había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Y los hijos de Israel viajaron a Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz,
Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó delante del pueblo. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá. Así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, y los egipcios conocerán al fin que yo soy Yahweh. Y el pueblo hizo como le fue ordenado. Recuerden, amados hermanos, que el Señor está humillando a esas potestades, a esos antidioses que están gobernando en la tierra nuevamente después de Noé. También aquí nos damos cuenta de cómo los humilló y cómo sacó ahora a todo su pueblo, las generaciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, cómo él los escogió y los sacó de entre un pueblo lleno de idolatría, un pueblo que no le conocía, y se hizo de un nombre, poniéndose por encima de todos sus dioses y destruyendo incluso todo su territorio a causa del amor que tuvo de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo 14:13. Yahweh peleará la batalla por ustedes, solo cálmense y estén tranquilos. Yahweh preguntó a Moshe: ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante, y tú alza tu vara, extiéndela con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia dentro del mar sobre tierra seca, y en cuanto a mí, yo endureceré el corazón de Faraón y de los egipcios, y marcharán tras ellos. Así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, y sus carruajes y su caballería. Entonces los egipcios conocerán que yo soy Yahweh cuando haya obtenido gloria a costa de Faraón, sus carruajes y su caballería. Recordemos, amados hermanos, que el nombre de nuestro Creador no era conocido por nadie. Recordemos que Él se manifestó a Abraham, se manifestó a Isaac y se manifestó a Jacob, pero de ahí en fuera no era tan conocido como todos aquellos antidioses que ya estaban gobernando en las naciones, que ya estaban establecidas. Recordemos que Él siempre tiene una línea, y esa línea llegó a todos los hijos de Israel que salieron de Egipto, y gracias a esto Él se dio un nombre con el cual causó terror cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando las demás naciones se enteraron de lo que él había hecho, cuando todos se enteraron de que él había destruido a los egipcios y que había humillado a sus dioses, empezaron a temer a el Elohim de Israel. Ellos no le llamaban en ese tiempo Elohim. Él se manifestó diciendo: yo soy Yud Hei Bab Hei, que es yo soy el que soy. Él se manifestó de esa forma, manifestó el tetragramatón, que es la WHHY. Acuérdese que el hebreo se lee de adelante para atrás. Entonces él empezó a manifestar su nombre a su pueblo para que los demás pudieran conocer que él es el que está por encima de todos ellos, y que no se iba a detener solamente en Egipto, sino que él iba a conquistar las tierras de Canaán, y él iba también a humillar a todos aquellos dioses que estaban gobernando Canaán. Amén. Entonces esto es lo que él empezó a hacer para empezar a demostrar su señorío delante de las naciones, porque cuando ellos atravesaron, acuérdense que en Egipto era una tierra de comercio, y había comerciantes de todas las regiones de alrededor, de todas las tierras que existían alrededor había comerciantes, y todos ellos fueron testigos de las cosas tan tremendas que hizo el Señor en Egipto, y obviamente fueron y las contaron en las naciones de donde ellos eran. Entonces todos los pueblos empezaron a conocer que él era poderoso y que estaba liberando a su pueblo, y que no iba a detenerse en Egipto, sino que iban a conquistar Canaán. Éxodo 14:30.
En ese día Yahweh salvó a Israel de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Yahweh había hecho contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y en su siervo Moshe. Recordemos, amados hermanos, que esto ha sido tan trascendental, que es una fiesta poderosa y que es algo que el Eterno nos ha dejado como para poder recordar todo lo que Él hizo con su pueblo amado delante de todos los hombres, para que vean el amor y el poder que Él manifiesta para todos aquellos que le buscan y que le obedecen. Recordemos, amados hermanos, que antes de llegar al monte Sinaí, el Señor dio al pueblo a comer de el maná. El maná, su nombre es exactamente porque ellos decían, ¿qué es esto? Eso es lo que quiere decir maná, porque eso no se conocía, sino que era algo menudo que descendía junto con el rocío, y ellos podían salir a tomar parte de él para prepararlo para sus alimentos. Entonces, al quejarse ellos, el Todopoderoso les empezó a dar esto, el maná. Y aparte de eso, empezó el Señor a darles instrucciones de las cosas que tenían que hacer. Dio una señal para su pueblo. Esta señal es el Shabbat. Y también les instruyó acerca del Shabbat y del maná que tenían que recoger el viernes antes de que se pusiera el sol. Y tenían que preparar todo lo que tenían que preparar desde un día antes, para que ya cuando empezara el Shabbat ya no tuvieran ellos que prender el fuego, sino que tuvieran solamente que estar descansando. Entonces, llegando al monte Sinaí, ellos empezaron a tomar la Torá del Señor y a hacer un pacto. Recuerde que mucha gente dice, es que al Señor le encanta la sangre, es que al Señor le gustan los sacrificios, porque por eso Él pide ofrendas y Él pide eso. Él es un ser sangriento, y no es así, amado hermano. Acuérdese que la ignorancia bíblica es nuestro peor enemigo. Recuerde usted que en el monte Sinaí el pueblo de Israel hizo un pacto con el Señor de guardar sus misbot, sus mandamientos, sus ordenanzas, o sea, guardar su Torah, y si no lo hacían, iban a morir. Entonces recuerde que cuando subió Moisés al monte para recibir los mandamientos del Señor, ellos empezaron a hacer el becerro. Entonces, cuando hicieron eso, violaron el pacto que acababan de hacer con el Todopoderoso. Entonces eran reos de muerte. Recuerde que el Señor le dijo a Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió, ve a verlos. Entonces empezó ahí exactamente esos sacrificios, el sistema sacrificial para posponer la vida de aquel que había pecado por medio de la sangre de corderos o de carneros, para expiación y perdón de pecados. Si no, eso no se hubiera realizado. Recuerde que el Todopoderoso no buscaba la muerte tampoco de los animales por la vida de los hombres, sino que el mismo pueblo fue el que causó exactamente que esto tuviera que darse, para que no muriera el pueblo y el pecado le fuera transferido a un cordero o a un de las cabras, que no tuviera defecto, que fuera de un año, que estuviera en perfectas condiciones. A ese le pasó exactamente todo el pecado y moría este animal en lugar de él. Ok, entonces empezó el sacerdocio levítico. Acuérdese que los levitas fueron los únicos que no participaron en la adoración del becerro, y el Señor los apartó para su sacerdocio. Esta no era la idea original, ya que el Señor le había dicho a todo el pueblo que Él los había llamado para el sacerdocio. Ellos iban a ser una nación de sacerdotes, pero por cuanto pecaron y entraron en idolatría, el Señor los destituyó y solamente dejó a los que le fueron fieles, o sea, a los levitas. De ahí empieza el sacerdocio levítico. Recordemos, en Levítico 16 habla acerca de un personaje que ya habíamos visto, de los ángeles caídos. Habla de Azazel. Recordará que Azazel lo enterraron en el desierto y le aventaron piedras filosas y le imputaron todo el pecado, porque él empezó a descubrirle a las mujeres que tenían él y sus ángeles. Empezaron a descubrirle los designios del cielo y todas esas
esos misterios que los hombres no conocían, ellos se los empezaron a revelar. Por eso el Señor, cuando los castigó y los condenó, le imputaron a él todo el pecado, y de él habla Levítico 16. Dice: tomarás los 2 machos cabríos y los pondrás delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh, sacrificio a Sham, y la otra por Azazel. Aarón presentó al macho cabrío, ya cuya suerte cayó a Yahweh, y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Yahweh para ser usado para hacer expiación sobre él, para mandarlo fuera al desierto para Azazel. Después de que Moisés muriera y le dejara toda la Torá a los hijos de Israel, el Todopoderoso levantó a su siervo Josué. Josué entró a la tierra de Canaán exactamente a cumplir con los designios de Yahweh. ¿Cuáles eran esos designios? Era primero enfrentar a los dioses, atemorizar a las naciones y destruir a esas naciones que estaban gobernadas por aquellas entidades que se manifestaron a estos pueblos para gobernarlas. El Eterno ya tenía un renombre entre todas las naciones por todos los prodigios que hizo en Egipto. Cuando ellos pasaron también por el Jordán, ellos desfallecieron al saber que el Elohim de Israel había aplastado a los dioses egipcios. Entonces ellos empezaron a temer exactamente que sus dioses no los fueran a ayudar. Entonces, cuando vieron que él era más poderoso que todas sus entidades, tuvieron que reconocer realmente que él está por encima de todos ellos. Después de la muerte de Josué, empezando en el periodo de los jueces, todas estas entidades obviamente no querían que el pueblo llegara a ser lo que el Todopoderoso tenía destinado para ellos, sino que ellos los sumieron en la esclavitud de la idolatría, ya que ellos habían dejado al Señor y habían seguido a los Baales, a Asera, a Moloch y a todos los que eran dioses de Canaán, y habían abandonado al Elohim de Israel. Entonces él trajo todo lo que viene en la Torah cuando tú desobedeces exactamente lo que él ha dicho, porque eso es romper el primer mandamiento. Amarás al Señor por sobre todas las cosas y no te harás imagen alguna de cosa alguna que está arriba en los cielos, debajo de la tierra y debajo del mar. Entonces ellos, al romper esto, obviamente la Torah es muy específica. Dice en Levítico 26:15: si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos para no obedecer todos mis mitzvot, sino que quebrantan mi pacto, entonces yo por mi parte haré esto a ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán. Aquellos que los odian los hostigarán y huirán cuando nadie los persigue. Si estas cosas no los hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Yo romperé el orgullo que ustedes tienen en su propio poder. Yo haré su cielo como hierro, su tierra como bronce. Gastarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará su producto y los árboles del campo su fruto. Si se van contra mí y no me escuchan, yo aumentaré sus calamidades 7 veces de acuerdo a sus pecados. Bueno, y se lo estoy resumiendo nada más, hermano, porque todo esto le aconteció al pueblo en la época de los jueces, porque dejaron al Todopoderoso. Entonces el Todopoderoso se tuvo que extender la línea para proveer al sustituto perfecto de lo que sería el sacerdocio, o sea, un sacerdocio eterno por cuanto los hombres mueren, y también levantar un rey perpetuo que gobernara sobre la casa de Israel. Recordemos que esto llegó exactamente con David. David fue un amado del Señor conforme a su corazón, según la palabra. Entonces el Señor le prometió que de su casa se levantaría un renuevo que gobernaría a Israel para siempre. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable,
consejero, el Gibor, o sea, el poderoso, Abi, Shar Shalom, su gobierno será grandioso y de Shalom, no habrá fin sobre el trono y reinado de David, para asegurarlo y sentenciarlo mediante justicia y rectitudes desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Tsebaot realizará esto. Tomemos en cuenta, amados hermanos, que cuando se hizo el anuncio de que el Todopoderoso iba a levantar a su Mesías de la línea de David, el enemigo se movilizó para que eso no sucediera. ¿Cómo lo hizo? Acuérdense que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? Casi 1000 mujeres. Entonces ellas, dice la escritura, que distorsionaron el entendimiento del rey Salomón, a pesar de que él era el hombre más sabio en todo el planeta. Entonces ellas lo llevaron a la idolatría. Acuérdense que no hay otro pecado más grande que la idolatría. Amén. Es romper el primer mandamiento. Entonces el enemigo hizo que el Señor separara el reino. Después de Salomón, el reino fue separado y se dividió entre la casa de Judá y la casa de Israel. Obviamente la casa de Judá es la casa de los judíos y la casa de Israel eran las demás tribus. El hijo de Salomón ya le tocó gobernar exactamente 10 tribus solamente, porque en Judá estaba Judá y estaba también Leví. Entonces ellos conformaban lo que era Judá, o la casa de Judá, o los judíos, que es lo que conocemos, y la casa de Israel era comprendida por las otras 10 tribus restantes. Entonces el enemigo se empeñó en deshacer esas dos casas que ya se habían deshecho de un primer reino totalitario, y el enemigo empezó a destruirlos poco a poco, metiéndolos en idolatría, para que todas las condenaciones de la Torah empezaran a recaer sobre de ellos, y el Todopoderoso hiciera caer sus juicios en medio de ellos para destruirlos. Judá es llevado a Babilonia. Recordemos esto, amados hermanos, por no dejar descansar a la tierra en su año sabático. Entonces, como 70 años no dejaron descansar a la tierra en su año sabático, el Señor los sacó de la tierra, porque así lo estipula la Torah, que si ellos no la dejaban descansar, Él los iba a sacar de esa tierra para darle su descanso y los iba a llevar esclavos a otra nación. Así lo estipula la Torah. Entonces, estando ya los judíos en Babilonia, a Daniel se le empiezan a revelar visiones de parte del Todopoderoso, y le da la visión del macho cabrío y del carnero. Ya sabemos que esto es el rey de Persia y el rey de Grecia, es Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno derrota de una manera muy rápida al rey de Persia y toma todo el poder, y se queda con todas sus culturas, con todas sus naciones, con todo el gobierno que él tenía, y empieza entonces a enfermar. Él empieza a enfermar, y como no tenía hijos, pues su reino se lo pasa a sus generales que él tenía, y los divide en 4. Entonces estos empiezan a llenar la tierra ya tomada, para llenarla de sus culturas, de sus dioses y de todo lo que ellos hacían, y empezaron a quitar las culturas de todas las naciones y los pueblos que ellos ya habían conquistado. Entonces llegaron también al territorio de Israel, llegaron a Judá, y empezaron a saquear el templo, empezaron a poner la estatua del Zeus olímpico en el altar del Todopoderoso y a sacrificar puercos. Empezaron a cambiar el nombre de todos los dioses de todos los pueblos conocidos y derrotados por estos imperios, y empezaron a meterles a sus dioses. ¿Sí? Entonces recordemos que en Israel la palabra Dios no se refiere exactamente al creador. La palabra Dios no viene de el creador, esa palabra Dios es un nombre de Zeus. Entonces estos personajes de Grecia empezaron a cambiar por medio de un edicto el nombre de todos los dioses, y todo lo que se escribió fue dirigido a Dios. Todo es dirigido a Dios, todo salmo, todo canto, toda alabanza, todo poema, todo aquello que fuera dirigido a alguna deidad, ellos dieron la orden de que se pusiera el nombre de Dios en lugar del nombre de la deidad. Por eso ahora todo el mundo dice, ay, Dios, 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 y para todo mencionan a Dios sin saber que es uno de los nombres de Zeus.
Entonces ahí empezó a distorsionarse el nombre de nuestro Creador y lo empezaron a paganizar. Y todas estas cosas se cumplieron también porque están escritas en el libro de Daniel y se llevaron a cabo en el tiempo de los Macabeos. Esto viene en la historia y también viene en este libro de Macabeos, donde se lleva a cabo la abominación de la desolación cuando empezaron a sacrificar los cerdos en el altar del Todopoderoso, porque estaban corrompiéndolo. Recuerde que el cerdo, según la Torah, es un animal impuro. Entonces ahí se dio exactamente, se cumplieron esas profecías de Daniel en el tiempo de los Macabeos. A lo mejor usted dice, ay, pues Hanukkah es una de las fiestas que no aparecen en la palabra, por eso no se celebra y que eso está mal, y empiezan a demonizar las cosas. Pero esa celebración de Hanukkah es exactamente porque estas culturas quisieron destruir el templo, quisieron destruir el nombre, quisieron destruir la cultura judía para que la línea de David pudiera terminar y no saliera el Mesías prometido de Israel. Recuerde que el enemigo está siempre queriendo detener la obra del Todopoderoso para que no suceda. Por eso pelearon Judas Macabeo y toda su familia y todo el pueblo que estuvo firme. Pelearon exactamente contra todos estos y los vencieron, aparte de todo, aunque no quitaron la opresión que estaba. Se tuvieron que aliar a los romanos y de ahí empieza otra etapa diferente en Israel. Pero se salvó la línea de David, que es la línea de los judíos por la cual iba a llegar el Mesías para poder nacer y que se diera el cumplimiento de Isaías. El nacimiento de el Rabí. Y sucedió en aquellos días que se hizo de público conocimiento un edicto de parte de César Augusto que todos los moradores de la tierra de Israel debían ser censados. El primer censo ocurrió siendo Quirionus gobernador desde Siria, y todos iban cada uno a la ciudad donde habían nacido para ser censados. Y subió también Joseph desde la Galilea a la ciudad de David llamada Belén, por ser un descendiente de la casa y familia de David, a fin de censarse junto con Miriam, su esposa, dada a él en matrimonio, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, llegó el cumplimiento del tiempo para que diese a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió con mantas sacerdotales, y lo tenía en su regazo dentro de una suca, porque no encontraron sitio para ellos en las posadas. Y había en la misma región unos levitas, pastores que estaban morando en Sucot, en los campos, y guardaban por turnos las vigilias de la noche sobre los rebaños consagrados a el templo, cuando de pronto un mensajero celestial se presentó ante ellos, y la gloria de Hashem los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el Malach les dijo: no temáis, porque he aquí que os anuncio un gran mensaje de gran gozo para todo el pueblo de Israel. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Adón Mashiach. Y este será la señal: hallaréis a un niño envuelto en mantas sacerdotales, acostado en una suca. Lucas 2 nos abre un panorama diferente todavía de las escrituras grecorromanas que marcan que el Mashiach nació en diciembre. Estamos viendo que no, porque los rebaños del templo estaban todavía pastando y en Israel sí nieva. Entonces quiere decir que en diciembre no ocurrió esto. Pero sí nos habla de la suca, y la suca solamente se construye en la fiesta de Sukkot, que es en septiembre. Amados hermanos, no tiene nada que ver diciembre con septiembre, ni un establo maloliente lleno de animales con una suca. Recuerde que el Todopoderoso, todos los acontecimientos que van a ser siempre, van a caer en sus fiestas. Todas sus fiestas tienen acontecimientos proféticos y este es uno de ellos. Amén. Así como vimos la Pascua, que es cuando muere nuestro Mesías, también en Sukkot es cuando Él vino a encarnar a este mundo. Entonces ya vimos cómo nuestro Mesías, Yahshua, no nació un 25 de diciembre. La escritura es demasiado clara. A lo mejor su escritura grecorromana no trae esto, pero si usted se va a los originales, aparecen exactamente todas las cosas claras como deben de ser, de acuerdo a su palabra. En este año, lunes 20 de septiembre, inicia la fiesta de Sukkot y termina el 27 de septiembre. Entonces el nacimiento de Yahshua se dice que es por los primeros días
de la fiesta de Sukkot, sino es que el primer día de la fiesta de Sukkot, que no tiene nada que ver con el 25 de diciembre, que es el nacimiento del hijo de Baal y de Asherah, de Tamuz. La festividad de Tamuz es la que el enemigo metió ya con el surgimiento del Imperio Romano, del cristianismo, para agregar esta fecha pagana al nacimiento del Mesías, y así poder jalar a toda esa gente que creía que Tamuz era también un prototipo de Mesías, pero pagano, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus ritos, y ponían sus árboles, los adornaban sus casas, ponían luces y hacían sus cenas y hacían todo lo que la mayoría hacen el día 25, que dicen que es Navidad y que Nochebuena y que el espíritu de la Navidad y tanto paganismo que existe. Entonces esto no tiene nada que ver, amados hermanos, con las cosas que el Todopoderoso marcó con sus fiestas para que su Mesías saliera a la luz y pudiera empezar el ministerio de la reconciliación de todo, primero de su pueblo y luego de todo el mundo, amado hermano. No nos dejemos engañar, por eso siempre le hemos dicho, por favor, investigue, no deje que lo engañen. Hebreos 2:14. Así que, hermanos, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Yeshua fue formado de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satán, y librar así a todos los que por temor de la muerte acaban continuamente condenados a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene para socorrer a los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, por lo cual Yeshua debía ser semejante a todas las cosas a los hermanos, para que pudiera llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que tiene que ver con Adonai, a fin de expiar los pecados de Israel, pues por lo que él mismo ha sufrido siendo tentado, está capacitado ahora para ayudar a los que son tentados. Por esta razón, hermanos, apartaos y partícipes del llamamiento celestial, concentrad el pensamiento en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Mashiach Yeshua. Amados hermanos, hasta aquí vamos a ver este punto. El siguiente video vamos a tratar exactamente ya del Mesías hacia el trono blanco. También hay una de cosas tan tremendas que el enemigo ha estado haciendo, ha estado armando para llevar a cabo su orden mundial, para envenenar a la humanidad, para destruirnos por la creación de tantas enfermedades, cómo se está dando lo que es el término del efectivo para poder llegar a esa profecía que dice que nadie va a poder comprar ni vender. Entonces vamos a investigar todas las artimañas del enemigo que nos están aguardando y unas que ya estamos viviendo en estos tiempos, para poder abrir los ojos y ver realmente en qué tiempo estamos viviendo, tiempo tan peligroso que es este, para que podamos reaccionar. Amados hermanos, recuerde, el Señor lo que quiere es que usted haga arrepentimiento y vuelva nuevamente a su camino, lo acepte a Él como su creador y a su Mesías exactamente como eso, como su intercesor y su abogado que pagó la culpa por usted. Yo soy David Lugo, amados hermanos de Ministerios de Regreso a Casa. Esperamos que el Señor le bendiga, le dé paz, le dé prosperidad en el alma y que pueda guardarlo hasta el día de su venida irreprensible.